Bienvenidos a la clase de los menores. Estamos muy contentos de estar con ustedes en el último lección de este trimestre. De los juveniles, perdón, la clase de los juveniles porque preparo para los dos departamentos. Así que esta es la última lección y vamos a ver una lección bien interesante. Dice 2 contra 1. Si yo les preguntara a ustedes si se enfrentaran en una pelea dos personas, contra ti, contra uno, ustedes podrían luchar contra esas dos personas, ganarían. Bueno, en las películas que se ven, siempre se ve que si una persona pelea con dos, le gana, porque es una película, porque así es el guión. Pero legalmente, cuando una persona lucha contra dos personas, es muy difícil ganar a veces una batalla. Por supuesto que estamos hablando de una batalla física. Cuando es una batalla espiritual, es posible que Dios mande ángeles para ayudarnos. La historia de esta semana tiene que ver mucho con las ambiciones que tú tienes. ¿Qué es lo que tú quieres ser dentro de la iglesia? Tú puedes ser una persona que quiera ser anciano de iglesia, director de diácono, director de diaconisa y que la gente haga lo que tú quieres. La segunda es que tú seas una persona que Dios lo use y que te ponga en un lugar adecuado. O en tercer lugar, tú puedes ser una persona que ni lo uno ni lo otro. Quieres estar sentado viendo los programas, escuchando la escuela sabática, escuchando el sermón, que no es malo, pero que seas activo no puede serlo. Ahora, hemos visto durante este trimestre y los trimestres anteriores que los judíos esperaban que el Mesías fuera un rey. Los discípulos habían encontrado a Jesús y ellos también querían que Jesús fuera un rey. Pero a diferencia de los judíos, los discípulos de Jesús estaban convencidos de que Jesús era el Mesías y que Jesús iba a establecer su reino, que Jesús iba a ser rey. Ahora, la gente que está en la monarquía o los presidentes necesitan personas que lo ayuden a saber gobernar. Así que, de hecho, los discípulos tenían un problema, se peleaban siempre cuando iban caminando con Jesús. Yo quiero ser el tesorero, yo quiero ser el ministro de finanzas, el ministro de guerra, el ministro de pesquería. Yo quiero ser alguien importante que esté siempre con Jesús. En otras palabras, a veces la iglesia puede ser usada para tener poder, adquirir dinero, adquirir cierto prestigio, ¿verdad? Que la gente a veces quiere un poder dentro de la iglesia. Si yo no tengo un cargo en la iglesia, yo no soy feliz o no me siento completo. Y a veces para querer obtener ese cargo, compran, ¿sí? Hay pastores, compran hermanos. Yo quiero ser director de jóvenes, yo quiero ser director de esto, yo prometo esto, yo prometo lo otro. Pero cuando nosotros estamos con Dios, no debemos pensar así. La Biblia nos dice que la sencillez y el olvido de sí mismo y el amor confiado del niñito son los atributos que el cielo aprecia. Son las características de la verdadera grandeza. Los niños no se andan peleando entre ellos para saber quién es el mejor, ¿verdad? Su reino no se caracterizaba por la dignidad y las ostentaciones terrenales. A los pies de Jesús se olvidan todas estas distinciones. Si tú quieres ser parte del reino de Dios, allí no vas a ser jefe de los ángeles, no vas aquí en la tierra a ser el rey de la iglesia, o príncipe, o reina de la iglesia, ¿no? Sin pensamiento alguno de casta ni de preeminencia mundanal, todos se encuentran allí como almas compradas por la sangre de Jesús y todos desean y por igual dependen de aquel que los redimió para Dios. En otras palabras, cuando tú estás en la iglesia, tienes que ver que todos somos iguales. Todos tenemos la oportunidad de servir a Dios. Nadie va a ser más que otro, ¿no es cierto? Y debemos mantenernos siempre en armonía con Dios. Pero la iglesia nunca debería ser usada para usar poder para tener poder. Bueno, ¿cuál es la historia? ¿Por qué? En fin. Bueno, la Biblia nos cuenta que aquí se presenta la historia de Juan y Jacobo o Santiago, ambos hijos de Zebedeo. Así que en una oportunidad su mamá, que era una de las mujeres que seguían a Jesús, era una discípulo de Jesús,
Entonces esta mujer estaba con Jesús y entonces Juan y Santiago eran pescadores, habían dejado el negocio familiar para seguir a Jesús y ser su discípulo. Así que el hecho de que eso sugiere que tanto Juan como Jacobo tenían sus padres barco de pesca y mientras ellos estaban con Jesús, el padre podía contratar a otras personas para que pudieran hacer el trabajo. Pero al parecer su madre era seguidora de Jesús, por lo tanto, dice que la madre se acercó un día a Jesús y le dijo, mira, Señor Jesús, yo sé que tú eres el Mesías, quiero que cuando tú estés en tu reino, o sea, cuando tú estés sentado en tu trono, mi hijo Juan se sienta a la izquierda y mi hijo Santiago a tu derecha. Y ellos mismos también lo pidieron. Y entonces, eh, resulta que esto era algo que no le gustó a nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran 12 discípulos que estaban cerca de Jesús, tenía como 70 discípulos, pero 12 eran los principales. Eso no le gustó a los demás. Ahora, Jesús vino y estableció la iglesia cristiana, nombró 12 discípulos, y la Biblia dice algunas características de Juan y de Santiago. Estos los apellidó Boanerges, que significa hijo del trueno, porque aunque ellos estaban en un proceso de discipulado con Jesús, ellos perdían la paciencia. En cierta oportunidad los samaritanos no querían que Jesús entrara y ellos le dijeron, haz que caiga fuego del cielo y los mate. Entonces Jesús le dice, wow, ustedes actúan de una manera muy violenta. Como tú me vas a pedir que mande fuego sobre los samaritanos, ellos también necesitan escuchar el mensaje de Dios. A pesar que eran samaritanos, Dios tenía un plan para ellos también. Y ellos estaban peleando con ellos no porque era Jesús, sino porque eran judíos. Por eso Jesús los llama hijos del trueno, porque el trueno acaba. 3 ejemplos muestran que por qué Jesús pudo haberles dado ese nombre. Resulta que Juan escribió los libros que nosotros tenemos hoy día, que son Juan, que es primera, segunda de Juan, tercera de Juan y Apocalipsis. Pero en ese proceso tú observas que hay un cambio en su conducta. Ahora él ya no pedía que cayera fuego del cielo, sino que Dios le diera misericordia. Inclusive se dice que Juan él, le dice, maestro, hemos visto a un hombre que echa fuera demonios, pero él no es discípulo nuestro. Y él le dijo, podemos prohibirles para que no nos siga. Y Jesús le dijo, no le prohíban, porque ninguno haga milagro en mi nombre, lo que puedo decir mal de mí. Entonces no debemos criticar a las personas que están hablando de Dios, aunque no sean de la iglesia, ¿no? Pero ellos querían de que ese hombre se quedara callado y no hiciera más. Ahora, no es que Dios, las personas tienen que realmente no exaltarse, no perder su voluntad. Simplemente hay que dejarlos en paz, que ellos hagan su labor. Al final al cabo, Dios puede juzgar a una persona por el trabajo que hace, ¿no? Entonces aparte de eso, ellos le habían pedido a Jesús, uno sentarse a la izquierda y uno sentarse a la derecha. Entonces, eso le molestó a los demás discípulos, le molestó y dijeron, ¿qué? Esto ya quieren, ya ni Jesús ha mostrado su reino, pero uno quiere sentarse a la izquierda y el otro a la derecha con Jesús como rey. Así que Jesús le dijo, el que tú te sientes a la izquierda y a la derecha no es mío, darlo, sino aquellos que están preparados. Entonces los discípulos se enojaron, pero Jesús siguió explicando. Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, que es los que, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. O sea, Jesús sabe que una persona que es un ministro o es un consejero, un abogado del rey o del presidente siempre va a dar fuerza, va a tener siempre privilegios.
Pero Jesús dijo que entre nosotros, o sea, en la iglesia, no va a ser así, sino que el que quiera hacerse grande entre nosotros tendrá que ser un servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. En otras palabras, Jesús le dijo, mira, mi reino no es igual. El que quiera ser grande tiene que ser un servidor, tiene que estar al servicio de Dios, porque nadie debe aprovecharse de la posición dentro de la iglesia. Jesús le decía para sacar provecho. El hecho de que tú eres sacerdote o pastor de la iglesia, tú no puedes sacar dinero para ti porque tú estás al servicio de Dios. Así que eso fue algo bien fuerte que los discípulos se molestaron con Jacobo y con Santiago porque ellos querían ser mejor que otros. Entonces, otro aspecto que habíamos dicho era, como les dije yo, que ellos perdieron la paciencia porque los samaritanos no querían recibir a Jesús porque eran judíos y entonces ellos dijeron, mándales que descienda fuego del cielo y los consuma. Entonces Jesús los reprende y les dice, nosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder almas, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. En otras palabras, ¿de qué espíritu tienen ustedes? Ustedes quieren matar a los samaritanos, pero ellos tienen una oportunidad de salvarse. O sea, que querían ser parte del reino de Dios, querían ocupar un trono cerca de Jesús. Y encima de eso querían matar a los samaritanos, o sea, que olvídate que ellos estaban mal. Ahora, ellos eran muy impetuosos, pero con el tiempo Juan fue considerado el apóstol del amor por su promoción de amor extrovertido por un atributo piadoso. Esto fue el cambio que después con el tiempo lo dio Juan, el discípulo amado, quien escribe el Apocalipsis y primera y segunda, tercera de Juan y San Juan. Santiago, tristemente, para la iglesia, Santiago muere al poco tiempo que Jesús asciende, el rey Herodes lo manda a matar. Ahora, es importante que nosotros recordemos que en realidad los discípulos, cuando tú quieres ser parte de la iglesia, eres llamado a ser un discípulo de Jesús. Aceptas el llamado de ser un discípulo de Jesús. Pero ser discípulo de Jesús no es que tú vas a gobernar a toda la iglesia o que vas a utilizar tu influencia para un beneficio personal. Hay gente que ha aprovechado estar dentro de la iglesia para sacar dinero, posiciones, puestos, negocios. Pero en el reino de Dios las cosas son bien diferentes. Ahora, Jesús trabajó mucho con Santiago y con Juan y con Pedro, porque también cuando hacía milagros, los llamaba a ellos para que ellos pudieran fortalecer su fe. ¿Por qué te preguntas tú por qué Jesús realmente llamó a estos tres personas que eran de carácter impulsivo? Porque Pedro dijo, Señor, no digas que vas a morir. Y Santiago y Juan dicen, Señor, haz que fuego del cielo y mate y consuma a estos americanos. ¿Por qué Jesús dejaría que los mejores amigos fueran aquellos dos discípulos que eran tan explosivos? Pero después ellos reconocen, en otra oportunidad Jesús los lleva a ellos a ver la transfiguración cuando recibe la visita de Elías y de Moisés. Eh, entonces estaba ahí Pedro, Juan y Santiago. Entonces ellos realmente estaban mirando y observando cómo eran los milagros y el ministerio de Jesús. ¿Cuál es el propósito de esta historia? El propósito de esta historia es que tú nunca debes pedirle a Dios poder para gobernar sobre la iglesia. Más bien debes pedir poder para hacer la obra de Dios en la iglesia. Los discípulos de Juan y Santiago se equivocaron porque el pedido de ellos es que ellos querían ser más que sus propios maestros, que sus propios discípulos, que sus propios amigos. El problema no era ser usado por Dios, sino tener poder, un poder presencial. La mamá quería ver a sus hijos sentados
en un trono de oro con Jesús. Pero Jesús dijo que no, que ese no era su plan. Su plan era que la persona que quiera ser grande tiene que tener un servicio a Dios. Es triste, pero es verdad, pero muchas personas en la iglesia quieren posición, quieren poder, quieren fama, quieren prestigio, quieren sacar algún interés personal, económico, de trabajando en la iglesia. Pero el trabajo con Jesús es diferente. Los discípulos necesitaban cambios y necesitaban encontrar su lugar dentro de la iglesia. No todos pueden ser directores, no todos pueden ser pastores, no todos pueden tener el poder de la iglesia, pero sí todos pueden trabajar para Jesús sirviéndolo como Jesús lo hizo. La historia de esta semana es muy importante porque se ve que los discípulos no eran personas perfectas, pero encontraron la perfección en Jesús. Tenían anhelos humanos, querían poder, querían sentarse en un trono, querían ser alguien importante, que el pueblo dijera, wow, Samuel, Santiago y Juan están sentados al lado de Jesús. Pero ese no era el propósito era predicar y anunciar que Jesús viene. Había que desarrollar en ellos el amor, porque si el amor no estaba desarrollado en sus vidas, ellos no podían cumplir su misión. Imagínate, le dijeron a Jesús, manda fuego del cielo y que mate a los samaritanos que no te quieren recibir. Sino a cuántos habría quemado Jesús si hubiera seguido ese método. Pero Jesús le dijo a ellos que tenían que realmente ser obedientes a Dios, escuchar su palabra, ser servidores de otros y estar al servicio de Dios con sacrificio y amor. La historia de 2 contra 1 era que estos 2 discípulos no pudieron contra Jesús. Ellos querían poder, querían fama, querían que su mamá y su papá los viera sentados en el trono. Pero Jesús les dijo que no era deber de ellos porque tenían que ser personas al servicio de Dios. Que Dios nos ayude en este trimestre y realmente podamos comprender que no estamos en la iglesia por títulos o cargos. No hay cargos y títulos para todos en la iglesia, pero tú tienes que encontrar tu lugar al servicio de Dios, predicando, repartiendo revistas, orando, siendo personas activas en tu familia y en tu comunidad y por supuesto no te creas superior a nadie. Por mucho conocimiento, aunque hayas nacido en un hogar adventista, esto no te va a dar poder. Nosotros necesitamos imitar a Jesús porque Dios es amor y Jesús es nuestro Salvador. Que Dios nos ayude y nos vemos el próximo trimestre, Dios mediante, con nuevas lecciones para nuestro interés personal. Y sobre todo recuerda, lee la Biblia, asiste a la iglesia y sobre todo recuerda que Dios es amor. Y Jesús viene pronto.